Bienvenidos, hermanos, en este día especial de adoración a nuestro Dios, este domingo en el cual nos está estipulado por la misma palabra del Señor para unirnos en alabanza y adoración a nuestro buen Dios. Este es el día que hizo Jehová, dice el Salmo, nos alegraremos en él. Así, en esta hora, les invito a tener una oración a nuestro buen Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde nuevamente porque tú eres con nosotros, Señor, y hemos sentido que tú has sido nuestro refugio, tú has sido nuestro sostén, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor, en esta semana. Gracias, Padre Santo, porque hemos sentido tu compañía, tu misericordia abundante cada día. Por eso, Padre Santo, por la redención tan maravillosa que tú nos has comprado en Cristo Jesús, Redentor nuestro, te damos la gloria y el honor, porque digno eres recibir toda la alabanza, toda la oración, Señor, de toda la vasta creación que tú hiciste y sostienes, Clemente, y de tu pueblo, Señor, al cual tú has redimido con tu sangre preciosa. A tu nombre te damos la gloria. Amén. Y así en esta hora, hermanos, les invito para que busquemos en nuestras Biblias el Salmo número 91. Busquemos la palabra del Señor para leer todos juntos el Salmo 91. La palabra del Señor dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y ahora adoremos a nuestro Dios con estos dos himnos de alabanza que son para gloria suya y para edificación de nuestras vidas. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75:1. Les invito, hermanos, a abrir sus himnarios y buscar el himno número 22. A Dios demos gloria. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso, ya su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Dolor al Señor, oiga el mundo su voz. Dolor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y demos la gloria por su gran poder, por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyentes, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, en ese momento perdón recibió. Dolor al
Sigamos alabando el nombre de nuestro Dios con el himno 178. Vida abundante. La palabra de Dios dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida abundante. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido del Señor, por su fe lo recibió y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Amados hermanos, una vez más es una bendición reunirnos en torno a la palabra de Dios para meditar en sus enseñanzas y en sus promesas. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 22, y vamos a leer los versículos 1 al versículo 6. Libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 22, versículos 1 al versículo número 6. La palabra del Señor dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, al que amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y tomó consigo a sus 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham vio el lugar de lejos. Y entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, en tanto el muchacho y yo iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La Biblia enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, pero con todo el valor que Dios le concede, la fe más grande es en sí misma imperfecta y necesita madurar, porque si no la ponen a prueba los hombres, la prueba Dios. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la liberación de los campos de exterminio, Rabbi Silver, presidente de una organización norteamericana judía, acudió a Europa para ministrar a los sobrevivientes del Holocausto. Uno de ellos, llamado Simón Wiesenthal, un futuro y controversial cazador de nazis, fue invitado al servicio de oración, pero rechazó la invitación diciendo: en el campo de exterminio había un hombre religioso que se las arregló para contrabandear un sidur, un libro de oración. Al principio admiré tremendamente el valor de este hombre, pues había arriesgado su vida para traer el libro al campo. Pero el otro día vi con horror que este hombre alquilaba su libro a cambio de comida. Muchos le entregaron su último pedazo de pan para poder tener unos minutos el libro. Este hombre, que estaba muy flaco cuando empezó todo este asunto, comió tanto y tan deprisa que murió antes que los demás, pues su estómago no se pudo adaptar. Wiesenthal continuó diciendo: si es así como actúan los judíos religiosos, no tengo nada que hacer con un libro de oración.
Cuando se dio la vuelta para alejarse, Rabí Silver le tocó suavemente en el hombro y le dijo en yiddish: Du dummer, hombre tonto, ¿por qué miras al judío que utilizaba su sidur para sacar comida de la boca de los hambrientos? ¿Por qué no miras a los hambrientos que dieron su último pedazo de pan para poder orar? Al día siguiente, Wiesenthal asistió al servicio de oración. Existen circunstancias en la vida que no solo ponen a prueba la fe, ponen a prueba las cosas que le dan sentido a la misma, prueban el amor, la identidad, la pertenencia, la razón de ser. Estas crisis no son un problema actual, han desafiado a los mejores hombres de Dios a lo largo de los siglos y Abraham fue uno de ellos. Fue un verdadero gigante, pero como sabemos, aún las montañas de granito tienen grietas y en su camino a la perfección, la relación de Abraham con Dios debió forjarse como el hierro entre la fragua y el yunque a través de diversas pruebas, sobre todo en el ámbito familiar. Veamos cuáles fueron esas pruebas. La primera de ellas fue la espera en el cumplimiento de la promesa. No hay duda, como decíamos hace un momento, que Abraham es uno de los personajes más fascinantes de la historia antigua. De hecho, la divide en dos, entre una gentilidad pagana y una humanidad monoteísta. Nunca mantuvo un ejército, pero mostró grandes dotes de comandante, salvando y derrotando reyes. Fue un hábil forjador de alianzas, pero nunca se dedicó al negocio de la guerra, aunque algunos de sus descendientes parecen atrapados en ella. Fue hábil regateando, llegó a ser inmensamente rico, pero las riquezas no fueron la razón de su vida. No fue el primero que creyera en la existencia de un solo Dios, pero su fe lo sobrevivió, convirtiéndolo en el padre de 3 pueblos monoteístas esparcidos sobre la faz de la tierra. La paternidad fue para él un desafío constante, pero ahora 1/3 de los seres humanos decimos ser sus descendientes. Para Abraham la paternidad no era un hecho biológico solamente, cifraba el proyecto de bendecir y transformar a la humanidad entera. Antes de destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra, de hecho fue lo que Dios dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser en él benditas todas las familias de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden mi camino, haciendo justicia y juicio para que yo cumpla todo lo que prometí. En la tradición judía se afirma que Abraham fue probado 10 veces por Dios, en relación de pruebas que ha sido compilada o de la Biblia o de la propia tradición judía. Y aunque la espera del hijo de la promesa no aparece entre estas pruebas, es evidente que la espera en el cumplimiento de la misma puso a prueba la fe de Abraham. Fue así porque la paternidad fue la vocación fundamental del patriarca, la llevaba en el propio nombre. Aquel al que los hombres llamaron Padre enaltecido, Dios le cambió el nombre para llamarlo Padre de una multitud. Pero ¿qué es un ministro sin ministerio? ¿Qué es un padre sin hijos? ¿Qué es un patriarca sin tribu? Cuando el Señor sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, le prometió una tierra y le prometió una descendencia numerosa, promesa que sin embargo no parecían cumplirse con el paso del tiempo. Por esa razón Abraham preguntó al Señor: ¿qué me darás? ¿De qué me sirven tus bendiciones si no me has dado un hijo? Porque no tengo hijos y mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. En respuesta el Señor le reiteró la promesa mediante un solemne juramento, mediante el pacto. Sin embargo, los años siguieron pasando y en la medida que Abraham envejecía, la promesa parecía marchitarse también. Y fue entonces que intervino Sara, mujer de Abraham. Ella misma decidió entregarle a Abraham su sierva Agar para, entre comillas, tener hijos de ella. Es una práctica de sus días, contemplada de hecho en el Código de Hammurabi, la ley de su tiempo y de su tierra, de hecho la constitución más antigua del mundo, contemplada en los artículos 144, 145, 170 y 171 de este código. Pero quien no haya sufrido o no haya sido testigo de los estragos emocionales de la infertilidad no podrá entender cabalmente este relato. Desde una perspectiva humana, el plan de Sara no era ni malo ni inmoral y tampoco era ilegal, pero iba en contra de la promesa.
Esa promesa que provocaría la risa de Sara hizo que el ángel le preguntara: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Esto nos enseña que hay momentos en los que lo bueno puede ser enemigo de lo divino. Y la promotora del plan fue también su primera víctima. Dice la palabra de Dios que al verse encinta, la esclava despreciaba a su señora, y entonces Abraham apeló al juicio de Dios. Pero como Dios no se subió al ring tomando parte por ninguno de los dos, finalmente sentenció a su marido diciendo: que mi vergüenza sea sobre ti. A pesar de los desafíos de las relaciones interpersonales del patriarca, el hombre mantuvo su fe en la promesa. Asumió la actitud de la que William MacDonald dice: fe es confianza inquebrantable en la palabra de Dios, en su fidelidad y en su veracidad. La fe es la convicción firme de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete sucederá. Tiene que ver principalmente con el futuro y con lo invisible, con lo que se espera. Alguien dijo que los pasos de la fe se posan en un aparente vacío y no obstante tienen roca debajo. Pero no es así. La fe no es un salto a la oscuridad, exige la evidencia más segura que encuentra en la palabra de Dios. Algunas personas creen equivocadamente que si pueden desear algo suficientemente, entonces sucederá. Pero eso es credulidad, no fe. La fe necesita apoyarse en la revelación de la palabra y aferrarse a sus promesas. Si Dios hace alguna promesa, entonces es tan segura como si ya hubiera sucedido. Si Él preside el futuro, ciertamente se cumplirá. En otras palabras, la fe trae al futuro el presente y hace visible lo invisible. No hay riesgo en creer en Dios. Dios no puede mentir, no engaña a nadie, no puede ser engañado. Creer en Dios es lo más racional, lo más sano y lógico que una persona puede hacer. ¿Qué hay más razonable que una criatura le crea a su Creador? A menudo tenemos que esperar largos años para ver el cumplimiento de sus promesas. A veces tenemos que esperar hasta alcanzar la otra orilla, pero las dificultades son la comida de las que se alimenta la fe, decía George Mueller. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de la Epístola a los Hebreos, y cuando nos negamos a creer en Él, estamos actuando como si fuera un mentiroso. ¿Y cómo pudiera alguien agradar a Dios tratándolo como un mentiroso? Hay una segunda enseñanza en este pasaje. El texto nos habla también de que Abraham fue probado en su confianza en la protección divina. Una prueba que Abraham tuvo que enfrentar tenía que ver con su confianza en Dios. Las Escrituras nos llaman a ella. El profeta Isaías dice en el capítulo 26 de su profecía: confiad en el Señor, porque en el soberano Señor está la fortaleza de los siglos. John Piper escribió sobre esta confianza: la omnipotencia de Dios es nuestro refugio eterno e inamovible en la gloria eterna de Dios, sin importar lo que suceda aquí en la tierra. Y esa confianza es el poder que permite una obediencia radical al llamado de Dios. Regresando a nuestro texto, en algún momento después de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y seguramente en busca de nuevos pastos, Abraham migró al sur y se estableció en Gerar, un lugar gobernado por un hombre llamado Abimelec. Entre paréntesis, algunos comentaristas bíblicos afirman que Abimelec era realmente el nombre de los reyes del lugar, así como Faraón era el nombre de los reyes de Egipto. El hecho es que llegaron allí y, temiendo ser asesinado, despojado de su mujer, Abraham le dijo: di que eres mi hermana. El hombre se creía seguro detrás de una mentira, aunque no se renuncia así nada más de una esposa o de una hermana. Si en la tradición judía ubica a Sara entre las 5 mujeres más hermosas de la Biblia, a esas alturas Sara estaba bastante entradita en años, tenía cerca de 90. Hoy día se habla de hombres que buscan esposas trofeo, pero para Abimelec Sara sería una esposa tesoro. Más que buscar una mujer hermosa, buscaba un cuñado rico. De hecho, los sabios de Israel dicen que Abimelec pretendía a Sara para exhibirla como una prenda más que por su belleza. Afortunadamente Abimelec no pudo consumar sus propósitos. Dios se interpuso revelando la verdad. Si bien la Biblia no provee información respecto al carácter de Abimelec,
por sus hechos podemos tener una idea de qué clase de persona era. Existe además una leyenda judía que dice que cuando Abimelech se justificó diciendo, ¿acaso no me dijo Abraham que era su hermana? El Señor le contestó, él es profeta y discierne las intenciones y entendió las tuyas. Cuando alguien viene a un pueblo, pregunta por comida y por bebida. No llega preguntando, ¿es tu hermana o es tu esposa? Pero al margen de si codiciaba a la mujer por los bienes del hermano, el hombre despojó al patriarca de su esposa. Pero como el mismo Abraham argumentaría en su defensa, el mismo Abimelech argumentaría en su defensa, el problema era la mentira de Abraham. ¿Cuál fue la razón de su mentira? Fue el temor. Él dijo, me matarán por causa de ella y no hay temor de Dios en esta tierra. El problema es que Abraham no fue sorprendido en estas circunstancias, era reincidente en esta falta porque había ocurrido exactamente lo mismo durante su estancia en la tierra de Egipto, según nos dice el libro de Génesis capítulo número 12. En su Evangelio de los Andrajosos, Brennan Manning, un sacerdote que descubrió la gracia, cuenta algo de suma importancia respecto a este pasaje. Habla de un pastor amigo suyo que compartió un estudio bíblico basado en Génesis 22, hablando acerca de la cultura, la circunstancia, la práctica de los cananeos de sacrificar niños, etc. Y entonces pidió la participación de la audiencia y un hombre levantó la mano y le dijo al pastor, lo que he decidido después de este estudio es cambiar de iglesia, porque si Dios puede hacer algo así, si Dios puede demandarle a un hombre que sacrifique o esté dispuesto a sacrificar a su propio hijo, yo quiero conocer a ese Dios. Yo no sé nada respecto a las enseñanzas del pastor, pero a veces estudiamos tantas cosas que nos olvidamos de que la gran asignatura es Dios mismo. A veces reducimos a Dios, lo cosificamos con nuestras definiciones y con nuestros conceptos, sino con las palabras y con los hechos. Y tal vez fue la razón por la que Matthew Henry diría respecto al patriarca Abraham, una gran falta de la que Abraham fue culpable fue negar a su esposa pretendiendo que era su hermana. La Escritura es imparcial al referirse a los errores de los hombres más célebres, cosas registradas allí no para nuestra imitación, sino para nuestra advertencia, para que, como dice San Pablo, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. La gracia más eminente de Abraham era su fe y a pesar de ello, cayó de esta forma por su falta de fe en la confianza y en la providencia de Dios, incluso después de que Dios se le había manifestado varias veces. Ay de los sauces, dice Matthew Henry, cuando los cedros son sacudidos de esta manera. Hay una tercera y última idea en este pasaje. El texto nos habla de una relación bajo prueba y nos enseña que en esta relación fue probado también a Abraham en el llamado a renunciar a lo más amado. El samurái más famoso de la historia, Miyamoto Musashi, escribió un libro sobre esgrima llamado el libro de los 5 anillos. Trata sobre las técnicas y los métodos para el uso de la katana, la espada japonesa, y consta de 5 manuscritos. En esas secciones compara las cualidades de un buen guerrero con los elementos de la naturaleza, con la fuerza de la tierra, con la fiereza del fuego, con la fuerza del agua, la capacidad de adaptación del viento, etc. Y enseña cómo alcanzar cada una de estas facultades. Pero sorprendentemente concluye hablando de la idea de alcanzar el vacío, es decir, que una vez que se ha alcanzado el dominio de cada elemento, el guerrero debe olvidar deliberadamente lo que ha aprendido para no depender de ello. Algo similar ocurre en la vida de fe. El apóstol San Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Abraham debió hacer lo mismo. Debió aprender primero a confiar en la seguridad de la promesa y vivir por ella. Debió aprender a confiar en la certeza de que Dios cumple su palabra, preservando su propia vida y la de su descendencia
para materializar sus promesas de redención para la humanidad entera, pero después debió aprender a renunciar a lo que le había sido prometido en aras de un bien de mayor jerarquía. Las enseñanzas del patriarca lo llevaron a aprender no conceptos o ideologías, sino virtualmente, como en el caso de Musashi, una senda de vida. Pocos relatos del libro de Génesis despiertan tanta fascinación como el sacrificio de Isaac. Recuerdo siendo niño ver reproducciones del sacrificio de Isaac, verlas con fascinación y con horror, con temor y con fascinación. Ha sido recordado este pasaje como símbolo de la entrega suprema y de la obediencia absoluta. Tan impactante es que los musulmanes tienen su propia versión de este relato, solo que en este caso quien iba a ser sacrificado era Ismael, el padre de los árabes. El relato es una historia desafiante para el corazón humano. Los judíos la llaman la akedá, palabra que significa atar o amarrar, porque los animales debían ser atados antes de ser sacrificados. Esta fue la última y la más difícil de las pruebas de Abraham, y fue también la victoria más grande que pudo haber alcanzado. Había sido probado en la esperanza, ahora era probado en la tentación de la desesperanza. Pero como ocurre en estos casos, Dios no hacía algo que no parecía tener sentido. El mandamiento no parecía lógico ni moral, pues una ley premosaica contemplada en Génesis 9, 5 al 6, prohibía el asesinato. Y tampoco resultaban claras las razones de Dios, aunque en su momento Él puede revelarlas. Para complicar las cosas, el hijo de la carne, Ismael, había sido desechado para que heredara el hijo de la promesa, pero ahora este era requerido en el holocausto. No solo tenía que matar a su hijo, tenía que calcinarlo. Para agravar aún más las cosas, el propio vocabulario que Dios utilizó parecía meter el dedo en la llaga de Abraham. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te diré. Esto debe haber sido una terrible lucha para Abraham. Martín Lutero diría al respecto: la razón concluiría simplemente o que la promesa había mentido o que el mandamiento no venía de Dios, pues había una contradicción manifiesta. Si Isaac debía morir, la promesa resultaba vana, y si la promesa no era válida, era imposible que la orden viniera de Dios. Filón dijo que la muerte de Isaac hubiera significado la muerte de la risa. Ustedes saben que Isaac significa risa. Honestamente no sé si esto hubiera sucedido, pero lo que bien pudo haber muerto fue la herencia espiritual del patriarca. Si Isaac moría, ¿quién heredaría la misión? Sin embargo, por sus palabras es evidente que Abraham sujetó la razón a la obediencia de la fe. No cuestionó la palabra de Dios, mantuvo firme su fe, dice el autor de la epístola a los Hebreos, creyendo que Dios era capaz de resucitarlo de los muertos. De modo que es necesario preguntarnos, si Dios es omnisciente, si Dios todo lo sabe, ¿tiene necesidad de comprobar nuestra fidelidad? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Es claro que el Señor no necesita información alguna de nosotros. Dios es Dios, Dios no necesita nada, no necesita saber sobre nuestro corazón o sobre nuestras obras, porque Él las conoce perfectamente. Por tal motivo, cuando en el Pentateuco se utiliza la palabra prueba, se habla del propósito divino de mostrar al hombre de fe lo que debe hacer o lo que debe creer. El verbo hebreo probar, la palabra nisá, está relacionado con el sustantivo nes, que significa bandera. De ahí que usted tal vez recuerde que uno de los nombres de Dios allá en Éxodo 17:13 es Adonai Nisí, es decir, el Señor es mi bandera. De modo que lo que Dios quería levantar, lo que Dios quería enarbolar era la justicia del patriarca como un modelo de obediencia. Pero el relato no termina con la orden de sacrificar a Isaac. Registra también la respuesta de Abraham,
quien de manera sorprendente respondió con prontitud. No debemos olvidar que la habilidad de Abraham era muy grande para negociar, pero en esta ocasión no negoció. No debemos olvidar que era un guerrero competente, pero a diferencia de lo que muchos hacemos, en esta ocasión no peleó con Dios. Simplemente, dice el texto, se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó sus siervos, el cuchillo, el fuego, y fue al lugar a donde Dios le había dicho. Esto es sorprendente porque normalmente cuando los hombres somos desafiados emocionalmente nos metemos en nuestra cueva. Esperamos que las cosas se resuelvan por sí solas y solo las enfrentamos cuando no queda más remedio. No fue el caso de Abraham. Después de la que seguramente fue la noche más terrible de su vida, Abraham se apresuró a cumplir con la orden divina. En el principio de su carrera demostró que amaba más a Dios que a su padre, y al finalizar su carrera estaba demostrando que amaba más a Dios que a su hijo. Como conclusión, los cristianos llamamos a Abraham padre de la fe, pero los judíos no lo recuerdan por su fe, sino por su amor. De hecho, cuando Dios habla del patriarca Abraham, no dice Abraham el que me cree, sino Abraham el que me ama. La Reina Valera 60 traduce amigo, aquella expresión que la Biblia hebraica dice amante o el que ama, en textos como Isaías 41:8 o Segunda de Crónicas 27. Rabbi Ari Kahn, un autor judío contemporáneo, pregunta: ¿cuál fue la esencia de este desafío? A primera vista parece una pregunta absurda. Se le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, con todo lo que el sacrificio de los niños es aborrecible para nuestra mentalidad. Sin embargo, cuando se lo ve conceptualmente, era el acto de un individuo que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo en aras de sus ideales. Puede que esta idea no nos resulte tan extraña, aún en la sociedad moderna, ilustrada, pues está dispuesta a sacrificar a sus hijos en aras de bienes superiores. Si no fuera así, no habría ejércitos y no habría tampoco guerras. A pesar de que es muy difícil sacrificar a un hijo, parece aceptable cuando se hace en aras de algún ideal. De modo que lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no solo era que sacrificara a su hijo, sino que estuviera dispuesto a sacrificar el significado mismo de su existencia, que estuviera dispuesto incluso a ir en contra de la misión suprema de su vida. No debemos olvidar que la necesidad de significado es una de las necesidades más profundas de la existencia humana. Esa era pues la prueba suprema a la que Abraham fue sometido. Abraham fue probado en su fe, pero juntamente fue probado algo más valioso. Fue probado su amor a Dios, que a decir del apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:13 es algo más grande que la fe. Por todo lo anterior, Agustín de Hipona diría: cuando uno pregunta si una persona es buena, no pregunta lo que esa persona cree o espera, sino lo que esa persona ama. La persona que ama rectamente indudablemente creerá y esperará rectamente. La persona que no ama cree en vano aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama espera en vano aunque las razones de su esperanza sean parte de la felicidad verdadera. En síntesis, seguramente este relato desafía nuestra mente y nuestro corazón, pero más allá de la intriga o de la fascinación que pueda generarnos, esta fue la última prueba de Abraham, que no fue trazada solamente para él. De hecho, sus enseñanzas y exigencias son vigentes para cada uno de los creyentes de todos los tiempos. El primer y más grande mandamiento sigue demandándonos amar a Dios sobre todas las cosas. Y aunque seguramente Dios no nos pedirá que le sacrifiquemos un hijo, nos sigue pidiendo que no amemos a nada ni a nadie más que a Él. Sigue demandando que no le entreguemos a ninguna persona o cosa, o lo que es peor, a la ausencia de alguna persona o cosa, el lugar que solo le pertenece a Dios. De todas las pruebas que vivió Abraham,
esta fue la más grande y fue también la más grande de sus victorias. ¿Qué nos enseña el pasaje? Oswald Chambers, un predicador británico del siglo pasado, capitán del ejército británico en Egipto, dijo: pareciera que Dios quiere que renunciemos a cosas, pero Él purificó a Abraham de este disparate y está haciendo lo mismo, quiere hacer lo mismo con nosotros. Él nunca nos pide que abandonemos algo por el mero hecho de abandonarlo, más bien nos pide que renunciemos a aquellas cosas en aras de lo único que vale la pena, una vida con Él. Es cuestión de soltar las ataduras que restringen nuestras vidas, esos lazos que se desatan de inmediato cuando nos identificamos con la muerte de Jesús, y entonces entramos en una relación con Dios que nos permite sacrificar nuestra propia vida para Él. Para Dios no tiene ningún valor que entregues tu vida para morir. Él quiere más bien un sacrificio vivo que le permita tener todas tus fuerzas. Una vez más, uno de los pasajes más desafiantes del libro de Génesis. Recuerdo cuando era niño y veía las representaciones del sacrificio de Isaac con horror y fascinación, sin alcanzar a entender lo que Dios quería decir. Y ahora entiendo que lo que Dios le quiso decir al patriarca Abraham, me lo dice a mí y se lo dice a usted. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites meditar en ella, y ahora te rogamos, Señor, que nos bendigas y que nos permitas poner por obra lo que tú quieres, en el nombre de Cristo. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor con el himno 455. Suenan melodías en mi ser. Y en Efesios 5:19 dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Del fiel del cielo y un canto melodioso arrobador, lo cantaré con gozo y gratitud, como dulce tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo a Jesús que en el Calvario mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama, santo amor que en mi ser Él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria del gran trono en derredor, cantar con gozo y con gratitud alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonoro angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Pues en esta tarde damos gracias a Dios porque ha sido con nosotros. Hemos escuchado su santa palabra, que siempre trae edificación a nuestras almas. Hemos cantado estos himnos de alabanza y oración a Él también, que fortalecen nuestra vida, y hemos dado gloria y honor a nuestro buen Dios. Y como dice su santa palabra, que Él es escudo y nos protege y cuida. En Él confiamos en esta semana que podemos sentir su presencia con nosotros. Y así, hermanos, estemos atentos también a la página de nuestra iglesia, para estar atentos también y conocer el tiempo en que podemos tener estos cultos de una manera presencial. Mientras tanto, seguiremos a través de este medio electrónico, dando gloria y honor a nuestro Dios con nuestros cultos de adoración. Y así les invito ahora a tener una oración final de despedida.
Padre Santo, Dios bueno, te damos muchas gracias en esta tarde porque tú has sido con nosotros. Hemos sentido tu presencia en este culto, Señor, y te damos la gloria y el honor nuevamente. En tus manos encomendamos nuestra vida, Señor, en esta semana, que podamos sentir tu mano protectora. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro, que podamos sentir esta hermosa realidad en nuestra vida también, que podamos seguir confiando en ti, en tu gracia, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia abundante, Señor, y en tu soberanía, porque tú tienes control de todas las cosas. Nuestra vida, Padre Santo, ha estado, está y estará en tus manos. Esta es la confianza, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres con nosotros. Despídenos de esta reunión con tu bondad, tu bendición, que podamos seguir sintiendo tu santa presencia en nuestros corazones. En el santo y dulce nombre de Cristo Jesús oramos, en quien te imploramos también el perdón de todos nuestros pecados. Amén.